Y durante años, a mí mis hermanos cuando yo era chiquita me decían Mamá Lupe, porque era como la hermana controladora, enojona, pero realmente no ocupaba un lugar de hermana. Yo tenía encima de mí un peso gigante que no me correspondía y en la medida que he ido sanando, he podido conectar con esa sensibilidad tan grande que hay en mí, que cada vez me puedo parar mucho más en mi fragilidad sabiendo que no es una debilidad, sino al revés, es como mi verdadera fuerza. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Quinto episodio de Bendita Locura. Y si les soy sincera, me cuesta tomar la decisión de quitar video y a la vez me aliviana un montón. Sé que es la decisión correcta, congruente conmigo en la realidad de mi día a día hoy, de mamá de 2 niños, de 5 y de 3, viviendo en Miami, con ese emprendimiento de Lulaló, el podcast, donde se empezó a sentir mucho. Y que muchas veces así es como se comunica esa voz loca, ¿no? Esa voz libre, original, curiosa y amorosa que es la de nuestra verdad. Muy rápido tiene las respuestas, muy rápido sabe qué es lo que necesita. Y justamente por haber empezado hace un mes, o sea, ahora entrábamos ya en el mes de abril, me di cuenta que si lo posponía era como no ser congruente al mensaje, que nada más hubiera sido como no hacer de ese miedo un maestro, ¿no? Constantemente les he platicado y quisiera cada vez platicarles más de esta filosofía que de alguna manera tengo, de cómo nuestros miedos son nuestros maestros, pero se convierten en nuestros maestros cuando tomamos acción en favor de nuestra verdad y de lo que necesitamos para darle paz a nuestro corazón, para vivir de acuerdo a nuestra verdad. Entonces hay un mini duelo de dejar el video por lo pronto para el podcast y se quitó un peso mucho más grande que en la balanza sé que era la respuesta para conectarme desde un lugar más sincero con ustedes y poderle dar lo que realmente para mí es importante de este proyecto, que es el dar contenido de calidad, tener invitados increíbles que nos inspiren a todos, a todas, a de verdad como vivir de acuerdo a nuestros más grandes sueños, a nuestros talentos únicos y auténticos que cada una tenemos para dar al mundo. O sea, no sé, las ganas que tengo de entrevistar a, no sé, artistas que hacen cosas súper locochonas, que pensaría nuestra mente racional que es imposible vivir de ello y que nos platiquen cómo desde hace 10 años tienen libertad económica cuando decidieron renunciar a su trabajo de, no sé, como directoras de un banco y ahora se sienten mucho mejor, pero realmente hacen su pasión. Y todo tipo de personas, desde eso hasta doctores súper enfocados en la salud integral, que engloba todo nuestro ser y irles compartiendo toda esta gente que me inspira, que me aporta, que le aprendo para que si a ustedes les resuena, pues puedan encontrar en ellos también esa inspiración para escucharse cada vez más. Menuda introducción para este 5º episodio de Bendita Locura, pero súper emocionada, porque eso sí lo tengo clarísimo, de querer estar aquí con ustedes cada semana, conociéndonos cada vez más, pudiendo yo compartirles cada vez más mis mayores miedos, el personaje que me compré, que quiero soltar, conocer sus miedos, sus grandes sueños, y así como ir desarrollando esta relación que no nada más vaya de aquí para allá, sino también de ustedes para conmigo, conocer lo que les intriga, lo que les da curiosidad, los temas que les gustan. Entonces
es tan bienvenido y deseo con tanta fuerza en mi corazón como conocerlos a ustedes de regreso y escucharlas y entenderlas, que no duden en saber que hay un interés inmenso de mi parte de que se haga circular, ¿no?, esta relación. Y dicho eso, este episodio quería platicarles de la personalidad. La personalidad como mecanismo de defensa. Hoy en psicología se sabe que la personalidad es movible. Antes se pensaba que era algo inamovible, con lo que nacíamos, nos definía y era de alguna forma nuestro ser verdadero, ¿no? Hoy sabemos que la personalidad es algo que se forma psicológicamente como un mecanismo de defensa dependiendo lo que vivimos en nuestra infancia y el modelo mental con el que nacimos. Un mecanismo de defensa es una estrategia psicológica que hacemos cuando percibimos una amenaza. Y si partimos de estas dos necesidades emocionales de las que hemos hablado anteriormente, que menciona Gabor Maté, que la primera es el vínculo, es esa relación de apego con nuestros cuidadores primarios y que siempre eso va a ser lo primero literalmente para sobrevivir, ¿no? Somos las criaturas más indefensas por mayor periodo de tiempo. Y la segunda va a ser la expresión auténtica, pero que al llegar a un entorno familiar, social, donde hay unas reglas del juego, de lo debido y lo no debido, de lo aceptable y lo no aceptable, vamos a anular parte esencial de quienes somos para encajar en esas reglas del juego que condicionan el amor. Ese amor es ese vínculo, es ese apego, es esa relación amorosa que nos hace sobrevivir y que necesitamos para nuestro buen desarrollo. Entonces vamos a priorizar instintivamente en nuestros primeros años ese vínculo antes que ser verdaderos con nosotros mismos. Por lo tanto, la personalidad es un mecanismo de defensa porque dependiendo del modelo mental con el que crecemos, el número de hijos que somos, el momento de la historia que se está viviendo, vamos a percibir ciertas cosas como amenazas y vamos a emplear distintos rasgos y comportamientos que van a definir una personalidad. Sin embargo, esa personalidad es movible. Esa personalidad, si se sana, podemos conectar con algo mucho más esencial y verdadero de quienes somos. ¿Cómo se vería eso? Por ejemplo, yo les puedo compartir desde mi perspectiva, ¿no? Y cómo yo me he vivido y me he experimentado. Yo crecí siempre creyendo que mi personalidad, o sea, y mi esencia de alguna forma, era de una mujer fuerte, independiente, de alguna manera como casi agresiva, enojona. Y hoy me conecto con algo mucho más frágil, sutil, vulnerable y a la vez realmente fuerte en mí. Les voy a explicar un poco más a detalle esto. Yo al haber crecido como siendo la hermana grande de 6, después de que mis papás tuvieran como su noviazgo, que duraron 5 años, pero en cuanto se casaron, pues yo nací a los 10 meses, estaban empezándose a conocer. A mí lo que me sucedió es que hubo una vez que fui a terapia y de repente mi terapeuta me dijo, era yo creo que de las primeras veces que iba a terapia literal, y me dijo, dibújate a ti y a tu familia. Entonces dibujé a mis papás, luego me dibujé a mí y a mis hermanos, pero como abajo de mis papás, y yo la primera del lado izquierdo al derecho, luego Guillermo mi hermano, Santiago, Andrés, Rafael, Isa, que es la más chiquita. Y me preguntó, ¿realmente tú ocupas ese lugar ahí? Y no sé, fue como un cubetazo de agua fría porque en ese segundo sabía que la respuesta era que no, ese no era el lugar que yo ocupaba. Y me dijo, ¿dónde sientes que estás realmente? Y automáticamente me llevé a un espacio como en medio de mis papás, un poco más abajo de ellos y encima de mis hermanos. Y durante años, a mí mis hermanos cuando yo era chiquita me decían Mamá Lupe. Y no desde un aspecto, o sea, probablemente en unas partes pudiera ser como positivo, pero en muchas otras era porque era como la hermana controladora, enojona, al menos como que yo lo percibía así,
pienso que muchos de ellos dirían lo mismo, pero realmente no ocupaba un lugar de hermana. O sea, en vez de ser cómplice, hermana, divertirme, confiar en que cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas y es perfecta, yo tenía encima de mí un peso gigante que no me correspondía, donde yo me había comprado el ser responsable de alguna manera de ellos. Y probablemente al también haber llegado a la relación de mis papás, cuando apenas ellos empezaban a vivir juntos, a conocerse, estaba muy metida en su matrimonio de una manera que no era sana. A veces, y desde muy chiquita, tenía conversaciones con mi mamá de si se había peleado con mi papá y qué hacer, y yo opinar en cosas de su relación que no venía al cuento, ¿no? Yo en esa relación yo era hija. Entonces, poco a poco, conforme he ido haciendo terapia, he ido sanando, hoy realmente me siento en ese espacio donde me siento hermana de mis hermanos, donde ya no soy Mamá Lupe, donde esa fuerza que antes yo la veía mucho desde la independencia, desde ser como dura, conforme he ido sanando me he dado cuenta que mi verdadera fuerza es mi vulnerabilidad, que en mi fragilidad está ese poder en mí. Entonces, de eso trata muchísimo el irnos dando cuenta que nuestra personalidad no nos define. Es un traje, es literalmente un disfraz, un personaje que habitamos cuando éramos chiquitos, desde percibir ciertas reglas del juego, de lo que se debía, no se debía y de lo que se necesitaba en ese momento, que muy intuitivamente y inteligentemente sabíamos que era lo que teníamos que hacer, sabíamos que nos iba a hacer funcionar en ese entorno, y poco a poco repetimos tanto esos comportamientos que fuimos identificándonos profundamente con ese traje, cuando en verdad no es quienes somos. Yo, por ejemplo, una frase que me voló la cabeza y me ayudó muchísimo a conectar más con mi ser más esencial y verdadero, que dice, o sea, es como un mantra o una frase, no sé de quién es, que dice: una buena defensa no es un buen ataque. Una buena defensa es no sentirse atacado. Yo hoy sé que soy una mujer, en ese momento, en ese entonces, una niña tan frágil, tan sensible, tan que lo sentía todo, que yo me puse una coraza y un caparazón gigante de ser esta niña ruda que puede con todo, que se va a vivir a Australia sola, que se viene con su familia a Estados Unidos y no pide ayuda. Y en la medida que he ido sanando, he podido conectar con esa sensibilidad tan grande que hay en mí, que cada vez me puedo parar mucho más en mi fragilidad, sabiendo que no es una debilidad, sino al revés, es como mi verdadera fuerza. Y como tenemos todos diferentes modelos mentales, a mí me gusta mucho hablarlo desde el punto de vista del eneagrama, pero hay en mil herramientas para conocernos y diferentes propuestas de diferentes tipos de personalidad. A mí me gustan las 9 que propone el eneagrama, que es una herramienta milenaria de autoconocimiento, donde propone estos 9 modelos mentales como si hubiera unos papás que tienen 9 hijos y cada hijo diría algo diferente de cómo son sus papás. Entonces tú ponle que todos llegamos con cierto modelo mental, temperamento, que sí lo vemos desde los primeros meses en cada niño como algo que los marca muy de su esencia. Y desde ahí tenemos una manera de percibir el mundo, ¿no? Entonces eso es como lo verdaderamente esencial en nosotros, y que al percibirlo, entonces luego ya diseñamos desde nuestra percepción, desde ese momento de la historia, de qué número de hijo fuimos, cuándo nacimos, en la historia del matrimonio de nuestros papás, de cómo estaban, nuestra familia, nuestro país, muchas cosas que ya fueron modelando el traje en el que nos íbamos a meter. Y de esos 9 eneatipos, esas 9 personalidades, son la primera, la perfecta. Esa perfecta es la que siempre, o sea, lo que más le tiene miedo es su imperfección. Luego está la amable, ¿no? En donde su valor lo pone en servir a los demás. Aplica para ¿no? O sea, para hombres y mujeres. Luego está la logradora, la que compite siempre, la que está en el hacer, hacer, hacer. Luego tenemos a la artista, que siente que si no se da a notar como alguien diferente, cuando todos somos diferentes, entonces como que va a desaparecer. Luego tenemos a la racional,
que le da pánico irse al sentimiento. Luego está la precavida, que siempre se adelanta a cualquier evento, vive en mañana, el próximo mes, el próximo año, porque tiene miedo de todo, entonces duda de todo. Luego está la gozosa, que todo el tiempo está en el placer, en la comida o en el viaje o en los amigos, porque le tiene terror de estar consigo misma. Luego está la fuerte, que es, en ese caso sería yo, que podemos con todo y en verdad es que somos como muy frágiles por dentro. Luego está la pacifista, ¿no? Que realmente tiene muchísimo miedo de la confrontación, entonces muchas veces dice que sí, 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 sí y luego era un no, entonces termina siendo como inclusive más agresivo. Vamos a seguir profundizando en estos, yo les digo, los 9 miedos maestros de la personalidad. En otros episodios en el curso los vemos a detalle para poderlos reconocer y poder entender cómo los podemos convertir en nuestros maestros para que nos regresen a nuestra esencia. Pero aquí se los menciono así un poquito por encima porque muchas veces ya solo los escuchamos y decimos 100% me muevo yo más en el hacer, hacer, hacer y los logros y la competencia, o me muevo mucho más en el notarme, ¿no? Y que siempre sea como de alguna manera la que sobresale, ya sea en mi manera de vestir o en mi manera de contar las cosas o de gritar. Y entonces al identificarlos, darles como esta idea de que siempre en el opuesto está esa sanación. En yo conectar con mi fragilidad, siendo la fuerte, es que está ese maestro, es que realmente puedo ir hacia mi esencia. En la que se la vive haciendo favores, siendo la amable, la súper linda, que en verdad lo que quiere es ese reconocimiento de, ay, mira la qué generosa, qué buena, cuánto amor da. En que su verdadera generosidad y amor está en darse ese amor a sí misma y dejar de vivir hacia los demás, ¿no? Y ahí tiene como una chamba gigante interior que hacer para conectarse con su esencia. Y así cada uno de ellos pueden, o sea, si yo me muevo en la amable, si me muevo en la pacifista, entonces en ser asertiva y decirnos, en que si soy la artista, pues entonces mantenerme ecuánime y no siempre estar dando la nota, en estar haciendo y compitiendo, entonces quedarme en la quietud y voy a estar súper incómoda en la quietud y ahí está mi gran aprendizaje. Si estoy en lo racional y siempre coleccionar información porque nunca me conecto con la emocionalidad, entonces en permitirme ir al cuerpo y empezar a sentir mis sensaciones. Si soy la fuerte, en darme cuenta que mi fuerza es mi vulnerabilidad y darle espacio a mi vulnerabilidad. La gozosa de siempre estar hacia afuera, pues ir a ese, entre comillas, aburrimiento, que no es aburrimiento, es aprender a querer mi soledad y darme cuenta que nunca estoy sola si realmente me gusto a mí misma y dejo de evadir, ¿no? Es evadir ese dolor que está dentro, pero que en esa sobriedad de estímulos de fuera es que voy a poder conectar con eso que estoy evadiendo y al final me voy a causar mucho menos daño del que me estoy causando evadiendo, que siempre, o sea, simplemente está haciendo una pelota más grande. O sea, les quiero decir un ejemplo de cada una. En estar en la perfecta, en darme cuenta que realmente mi perfección está en mi imperfección, que realmente voy a poder conectar mucho más profundo conmigo y con los demás cuando habite mi imperfección. Y la precavida en la asertividad, que muchas veces en ese pánico total de todos los escenarios que pueden pasar porque tiene desconfianza de la vida, un sí o un no a la vez, confiando en ella, en que lo que siente está bien, poco a poco va como volviendo a ganar esa confianza en sí misma y en la vida. Entonces, para ir como cerrando este capítulo, lo que podríamos concluir es que este personaje hemos vivido en él tanto tiempo que creemos que él realmente nos define, ¿no? Y es nuestra identidad. Entonces, empezarlo a cuestionar y confiar que hay algo allá abajo mucho más real de lo que somos y que realmente ese algo profundo y verdadero que vive detrás del traje y del disfraz es lo que verdaderamente nos va a conectar con el tipo de relaciones que queremos crear en nuestra vida y que nos va a conectar con el tipo de vida que queremos vivir, tanto laboralmente como en nuestra vida profesional, como en nuestra vida económica, sexual, como esa locura de vida que constantemente me van a escuchar siempre decirlo, pero esa locura de vida que está alineada a mi más grande verdad está en la medida que yo me atreva a ir a mi persona, o sea, a mi ser más esencial. Y ese ser esencial está debajo de esa personalidad.
Y si yo cuestiono esa personalidad, no me voy a derrumbar, no me voy a desvanecer, porque esa no es mi identidad. Mi identidad es mi ser verdadero, que es esa conciencia que me hace vivir. Y ya yo, si no pudieron escuchar el episodio anterior, hablo mucho de esto para que puedan entender más a fondo a qué me refiero con cuál es mi ser verdadero y quién es esa conciencia que me habita, que tiene esta experiencia en este cuerpo limitado, pero que en verdad yo soy esa conciencia ilimitada. ¿Y por qué nos identificamos con el cuerpo? Pues lo mismo sucede identificándonos con la personalidad y con ciertos rasgos de comportamiento, y se van haciendo hábitos que neuronalmente, al haberlos repetido durante tanto tiempo, creemos que esa es nuestra manera de operar y que no hay otra manera de operar. Pero en la medida que nos vayamos a ese opuesto, que se siente incómodo, pero que realmente sabemos que está más conectado con algo más puro de lo que somos, y nos permitimos atravesar esa incomodidad, convirtiéndose miedo en ese maestro para acercarnos a algo más real de lo que somos, entonces realmente del otro lado está el cielo. O sea, está de verdad empezar a vivir desde un lugar tan más libre, desde un lugar tan infinitamente eterno de explorarnos, porque hay tanto que depurar, tantos velos que quitar, tantas capas que quitar para cada vez ser más quienes somos, que tenemos toda la vida para hacerlo. O sea, siempre va a haber algo más puro y más real de lo que somos, pero no nos vamos a desvanecer. Más bien al contrario, vamos a conocer algo mucho más libre y grandioso de lo que somos. Así que con eso me despido de este 5º episodio, muy emocionada del próximo, en el que vamos a hablar de la sombra y de la alquimia del amor, dándonos cuenta que toda esa sombra y todo eso que nos han dicho que es malo en nosotros o que es indebido, y todo lo que en las reglas de nuestro juego aprendimos a esconder, a avergonzarnos de ello, realmente es una oportunidad increíble de justo hacer de esos miedos, esos maestros, de esa imperfección, esa maestra, de esas carencias y esos vacíos, esos maestros expansivos a lo que verdaderamente somos, que me emociona mucho todo lo que se viene. Me encantará escucharlas, saber qué les late, qué no les late, qué les intriga, qué más quieren saber, qué dudas se les quedan, qué reflexiones les vienen, y conocerlas cada vez un poquito más y conocer esa voz loca de cada una para poder ir solidificando como esta relación de ida y venida. Si te gustó este episodio y quieres seguir profundizando en tu propia recrianza adulta para crear esa locura de vida y de relaciones que naciste para vivir, descarga mi meditación gratis Conecta con tu voz loca, o ingresa en www.lulalointegral/Conecta con tu voz loca. Les mando un abrazo muy, muy grande a cada uno de sus corazones, y por aquí nos vemos el próximo martes.